mi nombre es Zafira Sarabí y sean muy bienvenidos a estos directos con Zafira. Sean muy bienvenidos a esta noche que vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Ayer fue 5 de junio y fue el Día Internacional del Medio Ambiente, así que hoy vamos a estar hablando sobre ese tema que es muy importante, que nos lleva a la reflexión y a la toma de conciencia, así que espero que lo disfruten. Muchas gracias Javi, Sole y María Clara por estar acompañando siempre en este programa. Espero que lo disfruten y recuerden que nos pueden escuchar por Radio Libertad 95.5, por Canal 27 de ViuTV y por nuestras redes sociales, Facebook Radio Libertad, Instagram @libertadcadena y por YouTube Cadena 5 Libertad. Así que espero que disfruten de este programa y de esta noche. El día de ayer, 5 de junio, fue el Día Internacional del Medio Ambiente y hoy tenemos el placer y el gusto de hablar con el ingeniero Christian Albrecht, que es el presidente del Instituto de Servicios Ambientales, para que nos cuente un poco sobre este día tan especial para el medio ambiente. Ingeniero, ¿cómo le va? Zafira le habla, un gusto. Hola Zafira, el gusto es mío. Hola el equipo, toda la audiencia. Contento de poder estar acá con ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo, por su predisposición. Y bueno, quisiera que nos cuente un poco por qué se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente. Y esto nosotros lo hacemos más que nada como un día conmemorativo, ¿no? De llamar a la reflexión sobre nuestra participación en el lugar, en nuestra casa común, en el lugar en donde vivimos, pero venimos haciendo actividades todos los días, pensando, tenemos todo un equipo que está pensando constantemente en cómo participar para reducir no solamente los residuos que generamos, sino también las emisiones de gases de efecto invernadero, qué acciones podemos hacer para mitigar lo que es el cambio climático y cómo en nuestra vida cotidiana podemos intervenir en poder reducir nuestro impacto sobre nuestro planeta, ¿no? O sea, esto es cotidiano, esto tiene que ser un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, pero principalmente, como decíamos, un cambio de actitud y un hábito directamente. Esto se practica todos los días, no es que estamos pensando, o sea, a ver, hoy tengo que hacer algo por el planeta, sino que pequeñas cositas que vamos incorporando día a día van cambiando un hábito, cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Un efecto grande, ¿no? Es como un efecto dominó, digamos. La verdad y lo que bueno sí, es contagioso. Sí, la verdad que sí, justo estaba por comentarle algo que me pasó este fin de semana con una amiga y nos juntamos a merendar y demás, y me dice, ¿y vos estás juntando los plásticos, reciclás? Me dice, yo comencé a hacerlo, dice, y está buenísimo, y creo que es algo que cada vez se está implementando más, y como dice usted, hacerlo de forma cotidiana, ¿no? Que todos nos involucremos de una manera un poco más activa con esto. Sí, la verdad que sí, es sorprendente cuando te cuento mi experiencia cuando empecé a separar los residuos reciclables, lo que es plástico, cartón, metal, vidrio. Más que nada uno consume mucho lo que es plástico y lo que es plástico un solo uso. ¿Qué quiere decir eso? Lo que son los paquetes de los envoltorios normalmente son plásticos de un solo uso y es lo que uno más genera, ¿no? Paquetes en el domicilio, por ejemplo, un paquete de fideo, un paquete de azúcar, el paquete de yerba, lo que puede ser el envoltorio de alguna golosina, de algún alfajor, esas cositas así generan muchísimo volumen en la cantidad de la basura que uno saca. Si uno separa lo que son los envases plásticos de botellas descartables, por ejemplo de productos químicos como la lavandina, etcétera, son distintos tipos de plásticos que uno, si se pone a ver el volumen que eso genera, es importantísimo. Por ejemplo, 3 bolsas grandes de Consorcio con plásticos de un solo uso te pueden llenar una botella de 3 litros de gaseosa, una botella que nosotros decimos botella de amor o ecobotella, ¿no? O sea, pero es impresionante el volumen. 3 bolsas más o menos grandes
de esas de 60 por 90 de consorcio, llenas de plástico de un solo uso, lo metés en una botellita de amor, lo comprimís con un palito, con un pedacito de hierro y reducís un montón el volumen de los residuos que estás sacando diariamente a que lleve el recolector. Es impresionante la cantidad que uno reduce al poder separarlo, ¿no? Y si eso está limpio y seco, pero principalmente que esté limpio, es importante porque no genera olores, no genera moscas, no genera limaña, nada. Entonces es óptimo para poder mandar a reciclar. Qué impresionante lo que nos cuenta, ingeniero, y la verdad es sorprendente. Quisiera que dejemos como en claro estos puntos. Yo tenía entendido también esta cuestión de, bueno, una vez que usamos el plástico, lo lavamos, lo secamos y de ahí lo guardamos en una botella. ¿Así sería? Lo que es el plástico de un solo uso, como el envoltorio de un alfajor, por ejemplo, si no está sucio, si está sucio le pasás una servilleta y lo limpiaste directamente. Si no está sucio lo metés adentro de la botella directamente, o las bolsitas, viste, que uno va a comprar y te dan una bolsita que por ahí se rompe fácil. Si no la podés reutilizar, la metés adentro de la botella, la comprimís y vas ocupando el espacio ese de la botella con el plástico de un solo uso. El paquete del fideo, el paquete del arroz, la bolsita del azúcar, todo eso vas metiendo ahí adentro. O sea, le sacás, ¿no?, los restos que quede de azúcar, de fideo, y lo vas metiendo ahí adentro y lo comprimís. Por ahí hay muchos plastiquitos de caramelos o de cositas que usan los chicos. Hoy vienen muchas cosas con envoltorios, que eso cuando vos ves, por ejemplo, compras un chiche, te das cuenta que tiene más envoltorio que el plástico que tiene el propio juguete, ¿no? Tal cual, entonces, sí. Eso vos lo separás para reciclar y bajaste un montón el volumen del residuo que sacás al recolector. Y si a eso todavía le sumás lo que es compostaje, nosotros, a ver, el compostaje, lo que uno produce en residuos, la mitad, prácticamente la mitad, es residuos húmedos, que es compostable, ¿sí? Entonces, eso vos lo podés compostar viviendo en un departamento, viviendo en una casa, viviendo en un lugar alquilado, institucionalmente, en tu trabajo también lo podés hacer. Cuando vos compostás, redujiste ya el 50% de los residuos que uno produce, que una persona produce, ¿viste? Y si vos encima al resto lo separaste, te queda un 20% de lo que es basura. O sea, de lo que vos producís en una semana, el recolector te está llevando el 20% de eso producido. Eso es lo que no se puede reciclar, ¿sí? Entonces, vos por ahí, si uno está acostumbrado a sacar 2, 3 bolsas de residuos de consorcio para que lleve el colector, separándolo y compostando, vas a sacar quizás una bolsa por semana o una bolsa cada 2 semanas. Que es una locura lo que te estoy diciendo, ¿no? La verdad que sí, una locura, ingeniero. ¿Nos podría contar un poquito más sobre el compostaje? Que me parece muy interesante y, como dice usted, si lo podemos hacer en un departamento, significa que, bueno, todos nos podemos ir uniendo a esto. ¿En qué consiste el compostaje? ¿Cómo podemos hacerlo? Muchas personas piensan que para compostar necesitan grandes superficies, y no es así. Solamente hay que considerar que uno produce más o menos medio kilo, o sea, una persona produce 1 kilo de basura por día, en promedio aproximadamente. Si uno es de comer vegetales, tomar mucho mate, comer fruta, de ese kilo la mitad, o sea, medio kilo por día va a ser de elementos compostables, ¿sí? Eso vos lo calculás, por ejemplo, en una semana, y por la cantidad de personas que tenés en tu domicilio y que consumen orgánicos, consumen esto, vegetales, hierba y borras de café, frutas. Entonces podés determinar un volumen. No es que necesitas una gran superficie para compostar, es más, hoy en el mercado vienen un montón de composteras que son adaptables o que son para departamentos, y hay formas también en internet te muestran cómo hacer composteras caseras, ¿no? Y uno puede depositarlas en un recipiente y eso solo se va a ir compostando por acción de los microorganismos, de las bacterias, y eso, si está bien trabajado, no genera ni siquiera olores. Se tapa para que no genere moscas, ni siquiera limaña, ni atraiga roedores, y se va trabajando tranquilamente. Al cabo de
unos meses vas a tener una tierra fértil que es óptima para las plantas, que hasta se puede comercializar o lo puedes regalar, pero vos estás reduciendo tu producción de residuos, de basura, ¿no? Entonces, lo importante de este día para reflexionar también, para pensar es, no es qué hace el recolector o qué hace el otro por la basura, es qué hago yo con lo que estoy generando, con lo que estoy produciendo. Muchas veces vemos que decimos, bueno, a ver, de lo que es electrónico, residuos electrónicos, se tendría que hacer cargo la empresa que lo crea, ¿no? La empresa que crea los celulares, la empresa que fabrica las computadoras, debiera hacerse cargo de los residuos electrónicos. Entonces, bajo ese concepto, tenemos que hacernos cargo nosotros de los residuos que estamos produciendo, ¿no? Muchas veces uno compra desmedidamente o sin pensar, y en lugar de optar, por ejemplo, por un producto de recarga, así como, viste que uno compra los jabones para el lavarropa y vienen, o el café, y vienen en un recipiente que es de recarga, que lo podés reutilizar, Sí, sí, sí. Entonces estás ahorrando en costos y estás ahorrando también en residuos muchas veces. Entonces, es pensar bien qué es lo que vas a comprar, o si es necesario que compres algo, o no es necesario, o podés cambiarlo por ahí por un producto suelto. Muchas veces vamos y compramos en qué sé yo, porotos, o un montón de productos que vienen. Tenemos herboristerías y un montón de empresas y casas de expendio que te venden estos productos sueltos, que muchas veces es mejor comprarlo de esa manera y ahorrar de tirar un envoltorio, ¿no? Y si tenés el envoltorio, seamos conscientes de qué estamos haciendo con eso. Hoy, de lo que se recicla o se envía a reciclar, en la capital nada más no llegamos ni siquiera al 30% de lo generado, ¿no? Entonces, si estamos pensando en eso, en esas estadísticas, o sea, es una locura lo que estamos tirando nosotros a la basura, lo que estamos produciendo de basura propiamente dicho. Y eso, cuando vos lo pensás como un recurso, es muy importante poder lo que es reciclar, poder volver eso al circuito económico. Estamos hablando también de lo que es economía circular, ¿no? O sea, que otras personas puedan utilizar esto para poder venderlo a las empresas que son recicladoras y generar nueva mano de obra, lo que es madera plástica, lo que es reciclaje de papel y cartón para hacer papel reciclado. Eso implica también que menos árboles sean cortados o se genere menos pasta de papel de plantaciones. Entonces, cuando nosotros separamos, no es solamente facilitarle las cosas al recolector o hacer, mucha gente dice, pero ¿por qué yo voy a juntar o separar la basura si eso es trabajo del Estado? No, no es trabajo del Estado, es tu trabajo de ser responsable con lo que vos estás produciendo, ¿no? Y si nosotros lo hacemos así, estamos dando nueva mano de obra a otras personas también, porque esto no se va a un vertedero o a un basural, sino que vuelve al circuito productivo en lo que es la fabricación de nuevos elementos. Hoy empresas recicladoras están haciendo desde marcos de anteojos, perchas, palas, mangos de escobillones, y un montón de productos que son óptimos para nuestro uso cotidiano, ¿no? Nuestro uso diario. La verdad que me parece muy interesante, ingeniero, todo lo que nos cuenta, porque también se generan estos mitos, ¿no? De, bueno, no, si yo vivo en un departamento no puedo porque no tengo lugar, no, esto no, porque no sé cómo hacerlo, como dice usted, bueno, no es mi trabajo hacerlo, sino el del otro. Entonces, como empezar a cambiar un poco eso y reflexionar, porque la verdad lo que nos cuenta son estadísticas que nos tienen que llevar a la reflexión y a que todos podemos aportar nuestro granito. Y creo que también se están haciendo muchas actividades, porque la cuestión del compostaje, de las ecobotellas, de esta economía circular, yo creo que de a poco se va instalando en el común de las personas. Yo me quedé con una pregunta, ingeniero. Una vez que tenemos estas ecobotellas, ¿a dónde las llevamos? ¿Cómo hacemos para informarnos de cuándo se realizan esas recolección? ¿Cómo hacemos?
Mira, nosotros tenemos un ecopunto acá en el instituto. El Instituto de Servicios Ambientales está sobre la Luis Bernet y Apóstol Andrés. Acá pueden depositar las botellas. En un tiempo el municipio también estaba juntando lo que eran las botellas de amor o ecobotellas, y eso es bueno, ¿no? Tenemos que distribuir todavía, nos falta crecer esto, piensen que no es algo de un día para el otro, pero hay una política instalada ya desde el gobierno sobre lo que es la recuperación de los residuos, ¿no? Y la reutilización y la economía circular. Entonces nos falta todavía determinar la infraestructura para tener más puntos distribuidos en los barrios, o por zonas por lo menos, que aglomeren varios barrios, para que los vecinos puedan depositarlos más cerca de su domicilio. Pero hay varios puntos en la ciudad, uno tenemos acá, hay otro en el Parque de la Ciudad, hay otro también en el barrio Yacampis también, en donde se pueden depositar ahí. Entonces lo ideal es que nos informemos, ¿no? Y podamos participar de esta manera en la reducción de estos elementos que después pueden ser contaminantes o no reutilizables cuando van a parar al basural, ¿no? También se encontraba lo que es manzanas saludables, ¿puede ser, ingeniero? Está buenísimo también. Sí. Sí, nosotros realizamos este jueves una actividad por el Día del Ambiente. Lo hicimos el jueves porque el resto de la semana ya habían cosas agendadas directamente, y invitamos a varias áreas del Estado, provincial y nacional que vinieron a participar. En eso estuvo también Rioja en Bici, a través de Rioja Bus, Salud Pública, también con el área de epidemiología también, haciendo lo que es una exposición sobre alacranismo y lo que es ofidios, lo que es prevención del dengue también. El Ministerio de Desarrollo Social vino con lo que es el programa FES, que es de fortalecimiento educativo. Vino lo que es proveyó de plantines para canjes. El INTA dio semillas también para que podamos trabajar con los barrios y lo que viene siendo el Pro Huerta. Después estuvo el programa Manzanas Saludables, indicando también cómo es el procedimiento, el programa, trabajando sobre la prevención y la eliminación de los cacharros, ¿no? Explicando a la gente qué es un cacharro, que es un criadero de mosquitos, donde se crían los mosquitos Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Ahora, en este tiempo, es donde más fuerte tenemos que trabajar en la comunicación, en la educación ambiental y en la prevención de la cría del mosquito Aedes aegypti, ¿no? O sea, porque ahora es donde no tenemos prácticamente mosquitos y donde la gente por ahí empieza a acumular o se despreocupa de esto, y se le acumulan los cacharros y se generan los criaderos. Entonces, donde fuertemente tenemos que trabajar en la información y en la comunicación de la prevención de esto. También estaba el programa Forestar, ¿no? Comunicando cuál es el trabajo que vienen realizando, cuáles son las zonas y las distintas etapas que tiene el programa con la forestación, ¿no? Fue invitado también secciones del ejército, lo que fue también la policía estuvo trabajando con nosotros, el COE, un montón de áreas que seguramente me voy a olvidar de alguna y pido disculpas por eso, pero o sea, eran tantas que ya, o sea, es imposible tenerlas a todas presentes, no rápido en la memoria. Pero estuvo bueno porque se generó conciencia, se explicó también en lo que era Rioja en Bici, cómo es el procedimiento del uso de las bicicletas, del alquiler de las bicis. La gente se sacó dudas, vinieron muchos centros vecinales y vecinos, colegios, participaron muchos colegios en donde trajeron sus envases reciclables, sus botellas plásticas, y hubo 2 ganadores para un concurso, un viaje a Winti, para cursos de 4º y 5º año, así que estuvo muy bueno. Después, este domingo, la Secretaría de Ambiente realizó una actividad también en el Parque de la Ciudad, en donde también participamos con un stand, y participaron muchas áreas de gobierno también y nacionales.
bandas, hubo cantantes, hubo un montón de actividades, juegos y un montón de cosas para los chicos también, y ellos se reprenden en esto, y es bueno porque ellos generan conciencia y traccionan sobre nosotros los grandes en cómo tenemos que ser cuidadosos con las cuestiones ambientales, ¿no? Y eso es bueno porque ellos ya tienen incorporado, parece, un chip de la conciencia ambiental que lo van generando y lo van trabajando diariamente y nos van retando y llamando la atención a nosotros los grandes para que podamos ser conscientes también de todo esto. Sí, la verdad que sí, siempre la juventud es transmisora de todo esto y además que lo absorben y se apropian. Entonces me parece muy importante que se trabaje también desde la escuela, que se genere conciencia ya desde esa edad, porque como dice usted, tienen tanta conciencia y reflexión que después van a la casa y van transmitiendo entre amigos, entre su familia, entre sus pares. Entonces me parece que está buenísimo y también hay muchas actividades, entonces de alguna forma podemos comenzar a involucrarnos. Como dice usted, no es de un día para el otro, la conciencia no se genera así tan fácilmente, pero creo que de alguna manera podemos comenzar a ser partícipes de todo esto. O sea, Mira, Zafira, te cuento dos cosas. Una, sí. Hace poco tiempo se aprobó desde Nación una ley de educación ambiental integral. Esta ley plantea distintas estrategias comunicacionales dentro de lo formal y lo no formal, la educación formal y no formal, para poder llegar a los niños, los adolescentes, los jóvenes y la comunidad en general, concientizando sobre las cuestiones ambientales, ¿no? Lo que es temas ambientales es transversal a todo. No podemos hablar de ambiente sin hablar de personas vulnerables, no podemos hablar de ambiente sin hablar de trabajo, de empleo, no podemos hablar de ambiente sin hablar de igualdad de género, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que incluyen a lo que es el ambiente, ¿no? Porque el ambiente es algo que nos abarca a todos. Entonces, por eso decimos que es transversal a todas las áreas. Uno no es que vive en una burbuja y está aislado y no tiene contacto con lo que es el entorno. Entonces, esto es transversal. Así que se estuvo trabajando a nivel regional con provincias del norte en estrategias para poder aplicar en común en lo que es educación ambiental. Y en eso se está avanzando, ¿no? O sea, y hay que incorporarlo en lo que es la parte educativa formal y la parte no formal, ver estrategias para poder llegar bien a los barrios, llegar a la gente, a la comunidad, a los niños, a los comederos, a las guarderías. Hay un montón de cosas que podemos seguir haciendo y seguir construyendo. Por otro lado, quería contarte que en esto que vos decías que muchas veces pensamos que es imposible o que es difícil poder convivir o trabajar con lo que es la conciencia del uso o la generación de residuos, ¿no? Nosotros acá en el Instituto de Servicios Ambientales somos más de 100 personas trabajando y muchas personas que no trabajan propiamente acá en el instituto, pero que circulan diariamente acá, porque están trabajando o en el programa forestal o en el programa Manzanas Saludables, y muchos visitantes también. Entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos una política institucional de gestión de residuos. Entonces, separamos directamente nosotros todo lo que generamos, así sea papel, cartón, plástico o plástico un solo uso, hasta las tapitas separamos, ¿no? Y lo que es compostable lo compostamos y lo que es resto de parquizado también lo generamos, lo llevamos a compostar. Entonces, reducimos todo a solamente lo que se saca para que lleve el recolector son las bolsitas del baño, los que están al lado del inodoro. Aún lo que es papel de secado de manos que se puede producir en la cocina o en el baño al lado, o sea, abajo de la bacha, eso lo mandamos a compostar también. O sea, no es imposible ni siquiera para las instituciones separar los residuos y poder reciclar, hacer un uso eficiente de esto, ¿no? O sea, cambiamos las luminarias a luminarias LED para reducir el consumo, tratamos de apagar las maquinarias, las computadoras y las luces en lo posible de la institución cuando nos retiramos, cuando queda la guardia.
todo esto tiene un concepto, ¿no? De poder reducir el consumo de energía, reducir la huella de carbono que vamos generando. ¿Qué es eso? Es la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo. Por cada kilowatt de energía se produce un montón de lo que es dióxido de carbono y otros gases que se generan en la producción de esta energía que nosotros estamos por ahí muchas veces mal consumiendo, ¿no? O derrochando. Entonces, no es difícil, hay que trabajarlo, o sea, no es difícil el concepto, pero sí es difícil la implementación, hay que trabajarlo, hay que capacitar al personal, hay que recapacitarlo cada cierto tiempo, y a medida que ingresa una persona al staff de trabajo hay que enseñarle cómo se distribuyen, dónde se tiran las cosas, cuáles son los recipientes, porque tampoco sirve si nosotros decimos, bueno, vamos a reciclar, pero no distribuimos recipientes para poder separar los residuos, ¿no? O sea, eso parece una broma, pero es así. Tenemos que ser conscientes como institución también de cuáles son los residuos y qué cantidad y cuál es la importancia que tiene que nosotros participemos en esto, separemos como institución los residuos que generamos. Muchas veces en la función pública se genera mucho papel y mucho plástico también, ¿no? O también el orgánico por ahí es un poco menor si se considera que solamente en muchas oficinas se toma mate o se toma café. Pero es importante poder tener estos lugares diferenciados de acopio de los residuos, poder ser consciente en lo que uno tira, porque muchas veces vemos también que en los tachos que son para el plástico, te tiran una bandeja sucia de plástico o una botella con gaseosa, sin haber separado la tapita, sin haber separado la etiqueta, sin haber vaciado la botella, y eso no sirve. O sea, la botella tenés que comprimirla para que ocupe menos volumen, haberla vaciado, porque si no, ensucia y contamina el resto de los residuos. Son pequeñas cosas que tenemos que ir aprendiendo, pero se puede, no es imposible. Si nosotros logramos que más de 100 personas lo apliquen diariamente en su lugar de trabajo, en un domicilio es más fácil y es aplicable también. Se puede entonces, ingeniero. Entonces estamos hablando, para que vamos como quedando en claro en esto, tenemos ecobotellas, podemos realizar compostaje, Sí. descacharreo, tenemos bueno, esta economía circular también, que me gustaría que nos comente un poco más, porque también se habla mucho esto de la cuestión de la ropa, ¿no? De utilizar ropa tal vez de segunda mano, o no sé, dono esta ropa, alguien me dona a mí, entonces disminuimos también esa cuestión. Son muchas las acciones que podemos realizar, ¿no? Desde Uno dice donar uno dice donar y donar por ahí, o sea, uno lo piensa más como caritativo o como más lejano muchas veces, o sea, pero es regalar. O sea, si uno tiene hijos, por ahí el primo, el sobrino, el hermano más chico le regala la ropa que ya le queda chica, se la regala al de la siguiente generación en la familia, y así sucesivamente. Muchas veces nosotros compramos más en lo que es ropa o un montón de cosas que lo hacemos por darnos un gusto, ¿no? Es como los niños cuando van a la juguetería o a la librería, son gustos muchas veces. Entonces, y no somos conscientes de que hay muchas de esas cosas que no llegamos a utilizar. Es bueno que uno revise su ropero, su placar, y lo que no le quede, no use, o nunca usó directamente y sabe y es consciente que no lo va a usar, o sea, que lo pueda regalar, ¿no? Regalar, así sea a alguna institución, regalar a algún amigo, regalar a una persona que por ahí uno conoce o es consciente que esa persona no llega a comprarse una pilcha, y estas cuestiones así hacen a lo que es recircular el producto, ¿no? Entonces, reutilizar los productos también. Muchas veces se nos pincha una taza, se nos rompe el vasito térmico ahora en el invierno, y uno ¿qué hace? Lo tira a la basura. No lo tiré, transformarlo en una maceta, reutilizarlo. Eso tiene que ver con lo que es el reciclaje. La economía circular tiene que ver con que lo que nosotros consideramos basura es un recurso. El papel, el cartón, el plástico es un recurso, el metal es un recurso. Y hay mucha gente que trabaja separando estos residuos y los vende.
¿no? Eso genera empleo. Si nosotros generamos la economía circular, quiere decir, nosotros es un método para poder trabajar lo que es la generación del residuo, o sea, al separarlo, al tenerlo limpio, en condiciones, facilitamos el trabajo de la siguiente eslabón de la cadena, que es la persona que acopia y comercializa esto, o lo acopia y lo recicla, o la persona que lo reutiliza de otra manera y lo vende. Una botella lo pueden transformar en un macetero, en un adorno, o vieron esos, hay un montón de recipientes y de adornos que hacen con botellas de vidrio también, o en vasos, ¿no? Lo que son residuos metálicos los pueden utilizar para hacer artesanías. Hay un montón de cosas que se pueden hacer que vuelven al circuito comercial, económico, y generan divisas, generan dinero y generan empleo para mucha gente. Entonces, esto es lo que llamamos nosotros la economía circular. La basura de uno, lo que uno cree o mal llama basura, es el recurso importante para otra persona para elaborar, u otra empresa o entidad para elaborar un nuevo producto o un nuevo servicio, ¿no?, que es nuevamente ingresado al circuito económico. Todo esto que nos está contando, ingeniero, la verdad me lleva a pensar esta cuestión que es como dar una nueva vida a todo eso que uno, como dice usted, piensa que es, pongamos entre basura, pero la verdad que todo me lleva a pensar eso, que es dar una nueva vida a cosas, dar posibilidades y también cuidar lo que, como dice usted, se llama el medio ambiente, que es donde vivimos, o sea, que tenemos que cuidarlo y apropiarnos de todo esto, aunque por ahí uno lo vea difícil y todo. Usted nos está dando esta información que, bueno, yo también lo puedo hacer. Bueno, lo hagamos, nos comprometamos con esto, empecemos con una cosa, después vamos con la otra. Creo que está muy bueno toda la información que nos está brindando. Y me quedé con una duda que quisiera que nos comente antes de que cerremos, sobre este tema de los cacharros, sobre el tema del dengue, que me parece muy importante que también lo dejemos en claro para todos aquellos que nos están acompañando hoy. ¿Cuál es la duda? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que realizar en nuestro hogar o en nuestro lugar de trabajo, en donde nos encontremos? ¿Qué tenemos que hacer con los cacharros que tengamos en casa? Una forma de prevenir, ¿no? Bien. ¿Qué es un cacharro, para empezar, Zafira? ¿Vos entendés ese concepto? ¿Qué entendés vos por cacharro? Yo por cacharro entiendo todas aquellas cuestiones que tenemos en nuestro hogar, no sé, recipientes, que vamos acumulando, por ejemplo, en el fondo de casa, que siempre ahí va todo lo que vamos acumulando, que eso, no sé, una lluvia puede juntar agua, puede juntar insectos y demás. Sí, muy bien. Un cacharro normalmente uno piensa que es algo que no sirve. Ojo, un cacharro puede ser algo que sí sirve, ¿no? Uno puede tener un tacho de agua o un balde que utilice para después regar las plantas o regar el fondo, que sí le da importancia, entonces sí sirve eso. Pero también puede ser considerado un cacharro, o por lo menos un posible criadero. Lo importante es que nosotros identifiquemos en nuestro domicilio aquellos recipientes que pueden albergar agua, porque cualquier cosa, así sea, un pedacito de una botella, un vasito que haya quedado, una maceta que haya quedado con el fondo tapado, ¿no? O sea, muchas veces uno vacía una maceta y la deja así en el medio del patio, o en algún rincón del patio, sin que eso escurra el agua y se acumula el agua. Cualquier recipiente que pueda acumular agua, muchas veces pasa que llega esta temporada y todavía no desarmaron ni las piletas, ¿no? No las limpiaron o tienen la pelopincho armada. Entonces, ese acúmulo de agua genera criaderos de mosquitos. Cualquier recipiente, una goma vieja o una goma que te sirva por ahí, ¿no? O sea, vos cambiaste la goma del auto o compraste una goma de auxilio y tenés la goma puesta o depositada en el fondo o arriba del techo. Los envases, muchas veces nos pasa que acumulan, hay negocios y hay domicilios que acumulan envases de gaseosa en los cajones arriba del techo. El problema no es que acumulen el envase, el problema es cómo está
posicionado ese envase. Si ese envase está destapado y con el pico hacia arriba, se carga con agua de lluvia y genera mosquitos adentro. Hay que darlos vuelta, ¿sí? Invertirlo, vaciarlo, impedir que el agua se acumule en estos recipientes. Porque si se acumula el agua, se pueden generar mosquitos, y si se genera, somos rápidos para acusar a qué vecino junta o no junta cacharros o tiene algunas cosas distribuidas, pero no revisamos nuestro domicilio, ¿no? A veces juntamos, tenemos los que somos de tener plantas, nos gusta tener gajos en tachos con agua para que enraícen. Puede ser un potus, puede ser un geranio, puede ser cualquier planta que uno pone en un recipiente con agua, en una botella cortada para generar raíces. Y no nos damos cuenta de que si no cambiamos ese sistema, puede generar mosquitos adentro. Es impresionante la cantidad de mosquitos que se generan, así sea en un vasito de plástico que hayas dejado a la intemperie y se haya cargado con agua. Puede generar en una semana un montón de mosquitos, y eso te está contaminando toda la manzana de mosquitos, ¿no? Por eso es que el programa se llama Manzanas Saludables, porque busca eliminar los criaderos en lo que son cacharros y en lo que son cosas que sirven, ¿no? Muchas veces uno deja la mezcladora, hay albañiles que tienen la mezcladora o vecinos que tienen la mezcladora en el fondo y la tapan con un plástico, pero se cargó de agua o le quedó un poquito de agua en el tambor y ese agua no escurre y ahí se pueden criar mosquitos. Entonces esas pequeñas cosas tenemos que estar atentos. Un juego que lo podemos hacer también con los niños, ¿no? El juego de detective en casa, y empezar a buscar los recipientes que puedan tener agua y que puedan generar mosquitos. Así sea que hoy no tengan mosquitos, el hecho de que pueda acumular agua puede hacer de que se genere un posible criadero, y eso hay que neutralizarlo. Entonces saquemos las cosas que no sirven, eso es propiamente un cacharro, aquello que identificamos que no nos sirve a nosotros, pero puede juntar agua, lo podemos sacar y el programa se lo lleva. O directamente pongamos bajo techo o cubramos aquello que sí nos sirve, como una goma o otras cosas, o un tacho que estemos utilizando para regar o para guardar algo que querramos usar en un futuro para hacer una posible maceta. Bueno, perfecto, dalo vuelta. Evitar que se cargue con agua. Eso es lo que tenemos que hacer, empezar a buscar en nuestro domicilio dónde se puede juntar el agua. Muchas veces hay instituciones, colegios, instituciones de salud que tienen mosquitos y no tienen envases o recipientes. ¿Dónde se acumula el mosquito? Se cría en las pequeñas gargantas que tienen las rejillas de agua pluvial, ¿no? El desagüe de la lluvia tiene algunas gargantitas en la rejilla en donde se acumula el agua, y si eso no se limpia, no se evacúa, no se neutraliza, si sea con un litro de agua caliente que uno la arroja o hirviendo, genera mosquitos. Entonces hay que estar atentos a esta cuestión para no ser un contaminante de toda la manzana, ¿no? Porque el mosquito vuela aproximadamente 100-150 metros, entonces tenemos que estar conscientes de esto. Hay que un estar solo conscientes, mosquito, sí. Un solo mosquito infectado puede armar una epidemia, ¿no? Wow. Por eso me parecía muy interesante preguntarle esto, ingeniero, porque uno piensa y está mucho en el común de la gente, y por ahí me incluyo, ¿no? Esto de decir, bueno, hace frío, ya no va a haber más mosquitos, no sé por qué pensamos eso, y la verdad que podemos estar teniendo estos focos de acumulación, ¿no? ¿Se cortó, Javi? ¿Se fue? Bueno, la verdad no pudimos saludarlo al ingeniero, pero creo que nos dejó un gran mensaje con todo esto que nos estuvo contando, y la verdad que es una invitación a reflexionar, a tomar conciencia, y bueno, muchísimas gracias, ingeniero, aunque no lo pudimos despedir ahora en vivo, pero le agradecemos por su tiempo, por su predisposición, por toda la información que nos dejó, que es muchísima y que es muy valiosa. Y también nos deja este mensaje de que podemos comenzar a ser parte de forma activa, involucrarnos en el medio ambiente que es nuestra casa,
que tenemos que cuidarla, que tenemos que ser parte, que tenemos que reflexionar sobre esto. Así que bueno, espero que hayan disfrutado, que hayan sentido que bueno, que nos llevamos siempre algo de cada entrevista. Yo la verdad muy agradecida por este espacio, gracias a Javi, a Sol y a María Clara, que siempre están ahí al pie del cañón, por su paciencia, por todo, así que espero que lo hayan disfrutado y no se olviden que nos pueden escuchar por Radio Libertad 95.5, Canal 27 de Viu TV y por nuestras redes sociales, Facebook Radio Libertad, Instagram @libertadcadena y por YouTube Cadena 5 Libertad. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 21 horas. Muchas gracias.